Continuamos con la solución a los ejercicios propuestos en la clase número 8 y esta es la solución al ejercicio número 14. El ejercicio número 14 nos pide que nos descarguemos un archivo de Word y que hagamos una serie de cambios para que el documento quede tal y como está aquí. Bueno, pues una vez que lo descargamos, el documento quedará así y vamos a empezar a hacer los cambios. Recordar que para todos los ejercicios lo primero que hay que cambiar son los márgenes de página. Por lo tanto, nos vendríamos a diseño de página, hacemos un clic, elegimos la opción márgenes y elegimos la opción estrecho. Una vez que tenemos los márgenes así, vamos a empezar a hacer los cambios correspondientes. Si vemos, el primer cambio que hay que hacer es el relacionado con el título. El título está centrado, tiene un tipo de letra distinto, el tamaño también es mayor, también está en negrita y subrayado. Pues vamos a ir haciendo los cambios correspondientes para el título. Si veis también hay una distancia mayor entre donde empiezan los subtítulos y el título. Pues vamos a ir haciendo todos esos cambios. Una vez que estamos en el documento donde vamos a ir haciendo los cambios, el documento en el que nos hemos cargado, hacemos clic en inicio para que aparezca la cinta de opciones con la que vamos a trabajar y seleccionamos el título. Una vez que tenemos el título seleccionado, por ejemplo, lo vamos a centrar. Lo siguiente es cambiar el tipo de letra. Nos vendríamos aquí, elegimos el tipo de letra que es monotipe cursiva y luego vamos a aumentar el tamaño. Como recordáis, es aquí. Vamos a poner a 24. También está en negrita y también está subrayada. También había una distancia, un interlineado grande entre la clonación y donde empieza el texto. ¿Cómo poner esta distancia? Nos vendríamos a párrafo y en el espaciado ponemos un espaciado posterior. ¿Por qué un espaciado posterior? Porque el espaciado que vamos a poner es la distancia que hay desde el título hacia abajo. Entonces, como el título está por encima de donde vamos a empezar a poner donde vamos a poner el espaciado, hay que elegir un espaciado posterior. Por lo tanto, nos vendríamos aquí, elegiríamos un espaciado posterior, lo vamos a poner, por ejemplo, de 42, hacemos clic en aceptar y ya hemos dado esta distancia. Recordar, el espaciado posterior es la distancia que hay del párrafo en el que nos encontramos con relación al que está por debajo de él. Y el anterior es la distancia que hay del párrafo en el que nos encontramos con relación al que está por encima de él. Entonces, como la distancia es con relación al texto que está por debajo, hay que poner un espaciado posterior. Posteriormente hay que ver cómo está el documento en términos generales. Por ejemplo, tenemos un documento que está justificado, por lo tanto hay que justificar el documento. Como podéis ver, está alineado tanto a la derecha, a la izquierda como a la derecha. Luego este texto está justificado. Luego también tenemos que es un texto que tiene sangrías. Recordar, la sangría es la distancia que hay del margen a donde comienza el texto. Y luego también es un texto que tiene un espaciado. Bien, es la distancia que hay entre los párrafos. Por lo tanto, tenemos que hay que poner sangrías, hay que justificarlo y hay que poner un espaciado. ¿Cómo es la sangría? Si vemos, por ejemplo, vamos a ver este párrafo, voy a poner un poquito mayor. Vamos a poner un poquito mayor para que... Si vemos este párrafo, nos damos cuenta que la sangría está aplicada a la primera línea y que las dos siguientes están en el margen. Por lo tanto, es una sangría de primera línea. Pues hay que poner una sangría de primera línea, hay que poner un espaciado y hay que justificar. Venga, ya que lo tenemos claro, nos venimos al documento, seleccionamos desde la primera línea hasta la última, porque esto se aplica a todo el documento menos al título,
y vamos a empezar a hacer los cambios. Nos venimos a párrafo, abrimos la ventana de párrafo y empezamos a poner una alineación justificada. Posteriormente ponemos una sangría. Recordar que la sangría es una sangría especial, es decir, se aplica solamente a una parte del párrafo. Las sangrías habituales se aplican a todo el párrafo. Y cuando se aplica solamente a una parte del párrafo, es decir, a una línea o una sangría francesa, son sangrías especiales. Entonces hay que elegir una sangría especial de primera línea. Pues elegimos primera línea y la vamos a dejar a 1,25. Y luego hay que poner un espaciado. Recordar que el espaciado está en esta parte y el espaciado va a ser posterior. ¿Por qué posterior? Porque como aquí ya hemos puesto 1, ya no nos interesa cambiar la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces vamos a ir cambiando la distancia que tenemos en el párrafo en el que estamos con el que le precede. Por lo tanto, elegimos un espaciado posterior de 6 puntos. Hacemos clic en aceptar y ya tendríamos el documento con los cambios que requiere el cuerpo completo. Es decir, todos estos cambios que hemos hecho son cambios que pertenecen a todos los párrafos del documento. Seguimos con el documento. Este documento tiene también 3 subtítulos. Uno es presentación del tema. Otro es qué es la clonación y otro es cómo surgen los experimentos y sus impactos correspondientes en la sociedad. Vemos que estos subtítulos están destacados, es decir, los hemos puesto en negrita y los hemos subrayado. Pues nos venimos al documento en el que estamos trabajando, seleccionamos los 3 subtítulos. Recordar que para hacer una selección múltiple hay que mantener pulsada la tecla control. Seleccionamos el primero, pulsamos la tecla control y seleccionamos el resto. Y le ponemos negrita y subrayado. Y ya lo tendríamos. Voy a poner el acento en cómo. Ahí. Seguimos. Bajamos un poquito y veis que hay aquí 3 párrafos que tienen un tipo de letra distinto y que también tienen algo distinto, es decir, el párrafo completo no viene al margen como el resto. Esto es porque se ha aplicado una sangría a la izquierda y una sangría a la derecha. Bien. Pues vamos a hacer estos cambios. Nos venimos al documento, seleccionamos el texto que lleva esta sangría. Voy a mirarlo de nuevo, que no recuerdo. Vale. Seleccionamos ese texto, le ponemos el tipo de letra, que es monotipe cursiva, y le vamos a poner una sangría a la derecha, a la izquierda de 1 centímetro y a la derecha de otro centímetro. Hacemos clic en aceptar y ya lo tendríamos. Esto también está en otro párrafo, como podéis ver, que es este. Tiene la misma sangría, el mismo tipo de letra, lo único que tiene es algo nuevo, que es el interlineado, que es un interlineado, me parece, que de 1,5 puntos. Pues cuando tenemos que un párrafo tiene el mismo formato que otros que hemos estado usando, hay una forma muy rápida de hacerlo, que es, teniendo seleccionado el párrafo que tenemos el formato, dar a la opción copiar formato. Hacemos clic en la opción copiar formato, seleccionamos el texto al que queremos tener ese formato y ya nos ha copiado el formato que teníamos anteriormente. Lo único que hay que hacer es el interlineado. Elegimos párrafo y en la opción de interlineado, recordar que la opción de interlineado es esta. Ahí. Ponemos un interlineado, por ejemplo, doble. Hacemos clic en aceptar y ya tendríamos el documento terminado. Hay un problema porque aquí, como podéis ver, no se nos ha pasado a la página siguiente. Eso debe ser precisamente porque el tamaño de la letra, el tamaño de la letra es 10 y aquí
tenemos un tamaño de 12. Pues lo único que hay que hacer es seleccionar todo el documento y ponerle un tamaño de letra de 10. Y con esto el documento, el ejercicio, estaría terminado.